Bueno, como les decía al inicio, hermanos, el día de hoy finalizamos con este estudio de esta segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y como les decía, duramos aproximadamente 20 semanas. Esta sería la semana número 20, por cierto. Y bueno, y algunos tal vez se pudieran estar preguntando cuál es el libro que sigue, ¿no? Según la serie que titulamos El panorama del Nuevo Testamento. Que si usted recuerda, el propósito de esta serie pues es ir a través de todos los libros que conforman el Nuevo Testamento y de manera panorámica ver cuál es el propósito principal de toda la Biblia, o sea, de qué se trata la Biblia. Y bueno, hasta ahora llevamos 4 años cubriendo de manera general los primeros, creo que 8 libros. Entre ellos están los 4 evangelios que vimos de manera general. No fuimos a través de cada uno de ellos, sino que vimos todo acerca de la vida de Jesús, acerca de su ministerio. Después continuamos con el libro de los Hechos, que nos narra la historia de la iglesia. De ahí llegamos a la carta a los Romanos. Después vimos a Primera de Corintio y lo que es esta segunda carta a los Corintios. Entonces aproximadamente creo que son 8 libros exactos. Y bueno, el siguiente libro, según el orden que no sé quién le haya dado al Nuevo Testamento, sigue el libro de Gálatas. Sin embargo, he de decirles que aunque ese es el siguiente libro, pues los vamos a dejar a un lado porque la próxima semana vamos a estar iniciando una nueva serie que hemos llamado las advertencias finales del sermón de Jesús, refiriéndonos al sermón del monte. ¿Y por qué es que vamos a meter esta nueva serie y vamos a hacer a un lado lo que es el libro de Gálatas? Bueno, debido a los temas sobresalientes de esta carta acerca de los falsos maestros y del autoengaño, como vamos a ver el día de hoy, como son temas muy pertinentes, sobre todo en el día de hoy, en la época en que vivimos, porque como nunca antes se ha proliferado mucho la falsedad a través precisamente de falsos profetas, y bueno, todo está creando falsas conversiones. Y la Biblia le da una importancia muy grande a este tema. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes semanas es ver de manera amplia y detenida lo que son las advertencias que Jesús da después de finalizar ese sermón del monte. Porque Jesús nos va a decir que existe el peligro de que los falsos profetas nos engañen y que además el mismo corazón nuestro nos engañe de que nos haga pensar que somos cristianos cuando tal vez a lo mejor no lo seamos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer la próxima semana. No sé por cuántas semanas vamos a estar en esta nueva serie. Por lo tanto, vamos a postergar lo que es el estudio de la carta a los Gálatas. Y habiendo dicho esto, hermanos, sin más introducción y más preámbulos, yo quisiera entrar a que empezamos a estudiar estos últimos versículos del capítulo 13. Pero antes, yo quiero retroceder unos versículos atrás. Estaríamos hablando de lo que es el versículo 20 y 21 del capítulo 12. Escucha lo que dice ahí. Dice el apóstol Pablo. Vamos a ver si esto coopera conmigo. Se rehúsa. Mira nomás. A mí me encanta la tecnología, pero casi siempre la tecnología me deja tirado precisamente en los momentos en que dependo más de ella. Y algunos han de decir, pues debe depender mejor en el Señor. Sí dependemos, amén. Vamos a ver. Ahí está. Dice ahí el apóstol Pablo, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que ya haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Versículo 21, dice Pablo, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Vemos aquí, hermanos, que muchos meses después de que el apóstol Pablo planta esta iglesia, pues todavía en esta iglesia había contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes y además había también inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo les está diciendo a través de esta carta, me temo, tengo la gran preocupación de que cuando yo llegue a ustedes por tercera vez, yo tenga que llorar por algunos de ustedes porque aún no se han arrepentido. Después de tantas exhortaciones que yo les he hecho de manera directa, a través de cartas, a través de quizás de Tito, y ustedes no se han apartado de los pecados que están atentando contra la unidad y la pureza de la iglesia.
Entonces ya desde aquí vemos al apóstol Pablo expresar su preocupación que él tenía al volver por tercera vez a la iglesia de Corinto. Y dice Pablo, o sea, yo no quiero que ustedes me encuentren dispuesto, determinado a tener que ejercitar la disciplina en aquellos que persisten en pecar. Y esto nos enseña que para el apóstol Pablo la disciplina era algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando los miembros de la iglesia persisten en pecar, si no se les para con disciplina, después de una y dos amonestaciones, lo que pasa es que se pierde la unidad en la iglesia, se pierde inclusive la pureza. Y Pablo está muy preocupado por esto. Escucha lo que dice Tito 3:10. Pablo diciéndole lo siguiente a Tito, perdón. Dice Pablo, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué tiene que hacer? Desecharlo, disciplinarlo, expulsarlo si es necesario. ¿Por qué? Una vez más, porque está en juego la unidad de la iglesia, la pureza de la iglesia. Por lo tanto, es como si Pablo dijera, después de hablar y molestar a este hermano que persiste en pecar una y otra vez, expúlsenlo, sáquenlo de la membresía de la iglesia. Y en palabras de Jesús, que encontramos en Mateo 18, que dice, si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, yo me temo que cuando llegue allá voy a encontrar todavía algunos persistiendo en ese pecado en el que están, y que por cierto está atentando contra la unidad de la iglesia y la pureza de la iglesia, y me voy a ver forzado a ejercitar disciplina, y no quiero yo hacer eso. Sigue diciendo ahí a Tito 3:11 que sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces estos pasajes nos enseñan, hermanos, lo importante que es para Dios mantener la unidad y la pureza de la iglesia al aplicar precisamente la disciplina contra aquellos que persisten en pecar. Y Pablo una vez más dice, me temo que yo cuando llegue allí voy a tener que llorar por algunos de ustedes, porque no se han arrepentido, y eso de disciplinar a la gente duele. No es nada más para que se le quite, no. Dice el mismo apóstol Pablo que cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todo el cuerpo se resiente, ¿verdad? Entonces a Pablo le dolía tener que disciplinar a los miembros de la iglesia, pero Pablo dice, no me dejan ustedes otra, tengo que hacerlo. Así que en cierta manera, hermanos, vemos que esta advertencia de no ser indulgente, de no ser blando, liviano, esta advertencia de que quizá tiene que ser severo, es como una especie, pienso yo, de estrategia del apóstol Pablo para advertirles a los corintios, como vamos a ver, hasta dónde Pablo está dispuesto a llegar. O sea, él ya está determinado, si tengo yo que expulsar a alguien, lo voy a hacer. Por lo tanto, Pablo les advierte para ver si cuando él llega o llegue, ya ese grupito de hermanos que no se querían arrepentir, pues se arrepientan y no tenga él que verse obligado a disciplinar a nadie. Entonces el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 1 y 2, ya lo tenía ahí, dice ahí, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pablo sin duda alguna que se sabía el Antiguo Testamento. Él aquí está aplicando un principio que encontramos en Deuteronomios 19, de que antes de ejercer un juicio, primeramente se tiene que juzgar con justo juicio. O sea, tiene que darse a la tarea de investigar, de conseguir testigos, de que ellos dan constancia, dan fe de que ciertamente estos hermanos están en pecado y no se han querido arrepentir. Entonces Pablo dice, en boca de 2 o 3 testigos se va a decidir todo este asunto, si tengo que disciplinar, si tengo que expulsar a alguien. O sea, una vez más, es como si Pablo estuviera diciendo, yo no quiero llegar una tercera vez a visitarlos y tener que disciplinar a alguien. No quiero yo juzgar a nadie, pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer como está establecido en Deuteronomios 19. Voy a buscar a través de 3 testigos íntegros y confiables, que ellos constaten que verdaderamente tienen que ser expulsados de la iglesia. Así es que yo no voy a llegar y nada más voy a ejercer disciplina como a veces vemos algunos pastores que porque están molestos, simplemente ellos sin consultar a nadie, que ya disciplinaron al baterista, al guitarrista, qué sé yo, al luthier o hermanos así. Muchas veces se pasa por alto las instrucciones que la Biblia nos da a la hora de tener que amonestar a alguien, de tener que disciplinar a alguien. Ahora, escuchen lo que dice el versículo 2. Pablo dice ahí, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente.
y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, ¿no seré qué? No voy a ser blando, no me voy a tocar el corazón, no voy a ser ligero, no voy a ser indulgente porque ya les pasé varias. O sea, ya apliqué lo que Jesús dice que apliquemos. Si un hermano pega contra ti, ve tú sola con él, amonéstalo. Si no te oye, lleva a 2 o 3 contigo y vuelve a amonestar. Si no oye, entonces díselo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, entonces ahora sí tenlo por gentil y publicano. Entonces es como si Pablo estuviera diciendo, yo ya los amonesté una y otra vez, a través de cartas, a través de Tito, yo he ido, y si yo ya voy por tercera vez con ustedes, yo no voy a ser indulgente. Yo voy a hacer lo que se tiene que hacer. O sea, no voy a tratar este asunto con liviandad, sino le voy a dar seriedad. ¿Por qué? Una vez más, porque estos hermanos estaban atentando por su contumacia, su necedad, estaban atentando contra la unidad de la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Se están atentando básicamente contra la unidad del Espíritu Santo manifestada en el cuerpo de Cristo y además contra la pureza. Y Pablo dice, no, esta vez yo voy a ir y voy a tener que hacer lo que tengo que hacer, aunque eso me duele. Tengo que hacerlo. ¿Y saben por qué? Recuerden que yo les dije en la primera carta que les envié, en 1 Corintios, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poco de impureza, un poco de inmundicia es capaz de contaminar a todo el cuerpo. Y yo no voy a permitir eso. Yo tengo que hacer algo al respecto. Entonces, de ahí la total determinación de Pablo de poder extirpar, de poder eliminar toda levadura, toda inmundicia de pecado del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Ahora, escuchen lo que dice el versículo 10, porque aquí Pablo nos muestra el propósito por el cual él les está advirtiendo por esta carta, de que si llega y encuentra la misma situación, pues él no va a ser indulgente. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, por esto les escribo, estando ausente, para no usar ¿de qué? De severidad cuando esté presente, cuando llegue ahí con ustedes, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, que por cierto, esta autoridad es para edificación. Algunos van a decir, qué malo, qué severo, Pablo, ¿por qué estás expulsando a estas personas? Es para edificación. O sea, es doloroso para mí y va a ser doloroso para ustedes y para esta persona el que tenga que decirle que salga, pero esto va a continuar, va a aportar para la edificación. Porque recordemos, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces Pablo está diciendo, yo no quiero llegar ahí y tener que ser severo cuando esté presente conforme a la autoridad que Jesús me dio. Esta autoridad se usa para edificar, no se usa para destrucción, porque aún la disciplina que Dios ejerce a sus hijos es con el fin de restaurar, no es con el fin de destruir, no, como vamos a ver más adelante en los siguientes pasajes bíblicos que vamos a citar. Así que, en otras palabras, Pablo aquí está diciendo, Corintios, la razón por la cual les estoy escribiendo esta segunda carta y les estoy advirtiendo es porque yo quiero que ustedes sepan que yo estoy determinado a no ser indulgente. Por lo tanto, les estoy dando tiempo para que cambien, para que se arrepientan. O sea, se les llegó esta segunda carta, pero yo voy a ir un día. Por lo tanto, les advierto ya de una vez. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que hagan algo al respecto y no tenga yo que verme la necesidad de disciplinarlos, de aplicar esa severidad en la disciplina. Así que yo prefiero que se arrepientan. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice para no usar severidad? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo tiene en mente? O sea, yo no quiero usar de severidad. A la hora de aplicar disciplina, yo no quiero ser severo. Bueno, no tenemos una respuesta clara, ciencia cierta, hermanos, porque el versículo no nos dice. Sin embargo, por los textos que Pablo ha escrito en otras cartas, podemos nosotros deducir, hermanos, que él se está refiriendo a entregar a esos contumaces, a esos necios que persisten en pecar, a Satanás, dejarlos a expensas de Satanás. Yo no sé si usted recuerda la primera carta a los Corintios, cuando Pablo está hablando acerca de ese hombre que está viviendo con la madre o con la esposa de su padre, que tenía que ser su madrastra, ¿verdad? Bueno, Pablo ahí exhortó a los líderes a expulsar a este perverso de la membresía de la iglesia. Y escucha lo que él dice en el capítulo 5, versículo 5. Pablo dice, ¿el tal se ha entregado a quién? ¿Para qué? Aquí viene la edificación. Voy a usar autoridad para edificación, no para destrucción. Ya nos dijo Pablo, ¿para la destrucción de qué? De su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, es cierto que nosotros no tenemos completamente claro que eso de usar severidad implique directamente entregar a alguien a Satanás,
Pero por este pasaje y por los que vamos a ver ahorita, podemos deducir que cuando un liderazgo bíblico expulsa a alguien porque persiste en pecar, después de 1 y 2 y 3 amonestaciones, eso equivale a entregarlo a Satanás. O sea, si de repente alguien estuviera aquí pecando y nosotros vamos y lo exhortamos una y otra vez y le damos tiempo a que se arrepiente, y llega el momento en que ya Dios nos dice, sáquenlo de la iglesia. O sea, puede venir a la iglesia, pero a la iglesia le vamos a decir, fulano de tal ya no es miembro de la iglesia. O sea, no le cerramos las puertas, pero sí le anunciamos a la iglesia. ¿Pero por qué, pastor? Eso es severo. Bueno, ve, reclámale a Jesús. Jesús está diciendo que Él es la verdad, ¿verdad? Él les está diciendo lo que debemos de hacer cuando pasa esto. Después de ir tú solo, después de llevar a 1, 2 o 3 contigo, pues entonces díselo a la iglesia si no se ha arrepentido. Y si no escucha a la iglesia, pues entonces ahora sí, entrégaselo a Satanás. Tenlo por gentil y publicano. Tenlo como si fuera un inconverso, como si no tuviera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se quiere arrepentir. Entonces, hermanos, vemos que siempre la disciplina es con el fin de edificación, no de destrucción. Y por lo tanto, por este pasaje y por el que vamos a ver a continuación, podemos concluir, hermanos, que entregar a alguien a Satanás básicamente es ponerlo a expensas de Satanás. Dios básicamente le quita la cobertura y deja que Satanás venga y ataque a este hermano con el fin de que se arrepienta. O sea, viene y quizás va a afligir su carne de la manera que afligió a Job. ¿Recuerdan? Dios le dijo a Satanás, hey, ve, hazle lo que le quieras hacer a Job, quítale lo que quieras, pero no lo toques a él. Y después sabemos que Dios le dice, bueno, toca su cuerpo, pero no toques su alma, no le quites su vida. Y lo hizo Satanás. Escucha lo que dice Mateo 18, 17. Dice ahí Jesús, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, es decir, si no se arrepiente después de que la iglesia como cuerpo le está pidiendo que se arrepiente, bueno, pues délo por gentil y publicano. Ahora escucha lo que dice el versículo siguiente, que es el versículo 18. De verdad les digo, ese versículo que acabamos de leer, que es el 17, bueno, después de ese versículo sigue este versículo, o sea que este versículo está bajo ese contexto de que Jesús les está diciendo esto es lo que deben de hacer cuando alguien persiste en pecar. Entonces tiene que ver todo con lo que acaba de decir Jesús. De cierto les digo que todo lo que aten, es decir, toda disciplina que ustedes impongan aquí en la tierra, allá va a ser atada. O sea, allá se va a recibir esa disciplina. O sea, Dios va a decir, sí, esa es la disciplina. Por lo tanto, Ángel, deja de estar cubriendo, de estar protegiendo a este hijo mío. Es necesario entregarlo a Satanás. Y sigue diciendo ahí Jesús, será atado en el cielo y todo lo que desaten, o sea, ya después el hermano se arrepiente, pues se deshace la disciplina, ¿verdad? Nos gozamos, Dios se goza. Bueno, dice que también en el cielo Dios dice, ya, se acabó la disciplina, empiécenlo a proteger. Bueno, eso es lo que Jesús está diciendo así. Así que cuando uno disciplina a alguien, es como entregarlo a Satanás, la protección de Dios, la cobertura de Dios, pues se aleja. Y todo con el propósito de restaurar su vida. Como ya Pablo dijo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Así que cuando Pablo dice, por eso os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, o sea, lo más probable que lo que él tenía en mente era esto. No quiero ser severo, no quiero que expulsarlos y entregarlos a Satanás, porque cuando yo haga eso, adivina qué, lo voy a hacer aquí en la tierra y allá en el cielo Dios va a decir, ajá, está en disciplina. Se vaya a otra iglesia o no se vaya, Dios está en todas partes. Nosotros los humanos, los ministros del Señor no sabemos, ¿verdad? Porque no somos omniscientes ni omnipresentes, pero Dios sí sabe. Entonces Dios continúa esa disciplina. Y esto es lo que, sin duda alguna, yo creo que Pablo tenía en mente. Vamos a dejar a estas personas a expensas de Satanás. Yo no quiero usar de esa severidad. De hecho, Pablo esto hizo con 2 personas. Escucha lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, versículo 20, dice, de los cuales son Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás, ¿para que qué?
para que aprendan a no blasfemar. Así es que, como ven, no es una idea ahí aislada de que esto de entregar a las personas a Satanás. No, Pablo habla habla acerca de ello, y lo que Jesús dijo viene y corrobora acerca de lo que Pablo hacía. Entonces vemos a través de estos pasajes que lo más probable es que cuando Pablo dice no quiero usar de severidad cuando esté presente, él se está refiriendo a que cuando vaya por tercera vez a esta iglesia y que encuentre que no se han arrepentido, pues tenga que entregarlos a Satanás, expulsándolos de la membresía de la iglesia. De ahí el propósito de la advertencia que él les está haciendo. ¿Por qué? Porque él quiere precisamente impedir que tenga que llegar allá y entregar a estas personas a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí Pablo, hermanos? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que la iglesia no puede ser indulgente, no puede ser liviana. Cuando hay que ser severa, hay que serlo. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que aplicar este tipo de disciplina. ¿Por qué? Una vez más, lo que está en juego es la unidad y es la pureza de la iglesia. Y para Dios esto es bien importante. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que ser serios, tenemos que disciplinar, porque de lo contrario, si dejamos que el pecado persista, esto puede infectar, puede contaminar, puede leudar, en palabras de Pablo, a toda la iglesia. Y eso, pues va a atentar contra la unidad y la pureza de la iglesia. Así que la iglesia que es indulgente, la iglesia que es liviana con el pecado, tarde o temprano, hermanos, va a cosechar las consecuencias precisamente de la indulgencia. ¿Qué va a cosechar? Pues va a haber desunidad, va a haber impureza. Y va a llegar, si no hace nada al respecto, va a llegar esa iglesia al punto en que Dios tenga que intervenir directamente. ¿Recuerdan a Pablo hablando en su primera carta a los Corintios? Que nos dice, ¿no saben que son templo del Espíritu Santo? Y hay divisiones, y hay pleitos, y hay riñas, hay impureza. ¿No saben que sus vidas son como ladrillos que forman el templo de Dios? Y Pablo escucha lo que les advierte. Si alguno destruye el templo de Dios, si alguno destruye la unidad del cuerpo de Cristo, si alguno está manchando con su pecado a la pureza de la iglesia de Dios, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Si tú persistes en tus pecados, dice ahí que Dios le va a destruir a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Se da cuenta? ¿Recuerdan cuando vimos también el pasaje donde Pablo está tratando el asunto, el desorden que hay de la Santa Cena? Que por cierto, hoy toca Santa Cena. Escucha lo que dice Pablo en el capítulo 11, versículo 27. Dice Pablo ahí, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual, hay muchos que enfermos, debilitados entre ustedes. Y lo dice, y muchos ya duermen. Wow. O sea, en esta iglesia el liderazgo estaba dormido, no estaba él ejerciendo disciplina. Y como eso no estaba pasando, llegaron al punto donde Dios dijo, yo voy a intervenir. Yo voy a traer juicio, voy a enfermar a algunos, les voy a quitar la vida a otros. O sea, cuando la iglesia no interviene, Dios lo hace. Porque una vez más, a Dios le interesa la unidad y la pureza desde la iglesia. Ya vimos que el que destruyera el templo de Dios, la iglesia que somos nosotros, Dios lo va a destruir a él. Y si eres hijo de Dios, no creas que te va a destruir en el infierno. No, ya Jesús pagó por tus pecados. Pero sí te puede quitar la vida. Te puede quitar inclusive la salud. Escucha lo que Pablo sigue diciendo a continuación, porque fue Dios el que hizo esto. Dice Pablo, si pues examinaran a ustedes mismos, no serían juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados ¿por quién? Para que no seamos condenados con el mundo. Otra vez, la disciplina es para edificación de tu alma, no para destrucción. Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Recuerdas en la otra que Pablo dijo? O sea, para que Satanás destruya tu carne a fin de que tu espíritu sea salvo, ¿verdad? Una vez más, esta verdad la vemos que Pablo le hace énfasis. Pues como puedes ver, hermano, cuando la iglesia es indulgente, llega un momento en que llega el punto donde Dios interviene y Él empieza a juzgar y Él empieza a disciplinar. Y a quien Dios ama, Dios disciplina, ¿verdad? Dice Hebreos. A quien Él toma por hijo, todos aquellos que somos hijos de Dios,
azota. Y eso de azotar es un verbo, una palabra fuerte. O sea, pregúntele a David, ¿cómo le fue después de su pecado? Después de persistir en el pecado. Ya su vida ya no fue la misma. Tantos problemas que habían dentro de su familia. Dios se alejó de él. No lo desechó totalmente, pero sí se alejó de él. O sea, lo perdonó Dios a David, pero no le quitó las consecuencias. Entonces, Dios quiera que estos pasajes inspirados por su Espíritu infundan temor en nuestras vidas. Y que ese temor, que es el principio de la sabiduría, ¿verdad? El temor de Dios, nos ayude, hermanos, a levantarnos, a hacernos a un lado, hacer a un lado el pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque quizás Dios ya esté llegando al punto donde yo ya voy a hacer algo al respecto. David al principio creyó que ya Dios ya no iba a hacer nada. Se llevó hasta Betsabé, no recuerdo si estoy recordando bien su nombre, y ya estaba viviendo en el palacio y todo, ¿verdad? Y de repente le cayó el profeta Natán para confrontarlo. Dios lo envió a él. Entonces, tengamos cuidado, no nos engañemos, creyendo que porque estamos nosotros persiguiendo en ciertos pecados, Dios no está al tanto y como no pasa nada, pues pues entonces está contento, no hay ningún problema, no. Dios es paciente, hermano. Dios es lento para la ira, pero cuando tiene que castigar, va a castigar. Así que como iglesia no queremos ser indulgentes, hermano. No queremos que Dios tenga que intervenir de una manera directa y haga lo que hizo con los miembros de esta iglesia en Corinto. Entonces ya la segunda carta Pablo le dice, hey, si tengo que ser severo, ser severo. Recuérdense que ya unos ya Dios les quitó la vida. Esto no es un juego, esto de estar aquí en la iglesia, no. Dele seriedad a esto de la iglesia. Ok, habiendo visto el propósito, hermanos, del apóstol Pablo de ese tercer viaje que era pues mantener un orden. Bueno, vamos a ver que Pablo va a dar una prueba más, porque se lo están pidiendo este grupo de contumaces, de que él es un discípulo genuino de Dios, por lo tanto su ministerio es genuino. Versículo 3 y 4. Por lo cual hay muchos enfermos, regresé al anterior. Ok, dice ahí el versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. O sea, ustedes están pidiéndome una prueba de que verdaderamente cuando yo enseño es Cristo hablando por mí. O sea, que verdaderamente soy enviado de Jesús. Es como si estuviera diciendo Pablo eso. Y luego dice él, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Bueno, por las cosas que Pablo ya ha revelado a través de esta carta y de otras cartas, pues nosotros aprendemos, hermanos, de que este grupo de corintios habían aprendido a apreciar más a los líderes que eran bien impositivos, que eran bien autoritarios, que ordenaban. O sea, para ellos ese tipo de autoridad autoritativa era como que, no, ese sí tiene liderazgo, ese sí es del Señor. Y Pablo sabe esto. De hecho, si tú recuerdas el capítulo 11, versículo 20, escucha lo que Pablo les dijo. Pues ustedes toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno inclusive les da bofetadas. O sea, estos falsos maestros los trataban así a ellos. Y Pablo en el capítulo 10 también nos dijo, yo pues les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. O sea, imagínate, Pablo no era autoritativo. Pablo era más bien manso, era tierno. Él siempre apelaba primeramente a la vía diplomática. Vamos a sentarnos, vamos a hablar bien esto, vamos a hablar las consecuencias. Y bueno, este grupo de miembros de la iglesia de Corintio pues miraban eso de parte de Pablo como algo mal, no tiene autoridad. Esto nos dice que precisamente no viene de Jesús. Pero Pablo está diciendo, es todo lo contrario. O sea, ustedes han visto mi conducta, he sido manso, he sido humilde en cuanto a la hora de ejercer mi liderazgo. Sin embargo, ustedes prefieren el carácter impositivo, tiránico de esos supuestos apóstoles. Entonces vemos en el versículo 3 que ellos le han pedido al apóstol Pablo una prueba de que verdaderamente Cristo habla a través de él. Y bueno, Pablo les da esta prueba que ellos no estaban esperando. Vamos a volver ahí al versículo 4. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, refiriéndose a Cristo, vive por el poder de Dios. Pues también, es decir, así también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es, miren el ejemplo de Jesús. Él fue crucificado en debilidad, es decir, Él fue crucificado mansamente. Él no abrió su boca. Él fue llevado al matadero y no se opuso.
O sea, no ofreció resistencia. Y cuando él abrió su boca, no lo hizo para hacer valer sus derechos. No, todo lo contrario. O sea, Jesús pudo desde la cruz haber eliminado en ese mismo instante a todos sus enemigos. Todas esas personas que estaban contra él y que lo habían crucificado, Jesús hubiera podido hablar, porque cuando Jesús habla sale un poder extraordinario de su boca, ¿verdad? Y los pudo haber consumido a todos. Sin embargo, él cayó mansamente. Él no abrió su boca. Él no hizo nada para aniquilar a todos sus enemigos que lo llevaron a la cruz. Más bien él abrió su boca para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, ¿no? La reacción de Jesús, comparada a nuestras reacciones cuando nos tratan mal, ¿verdad? Cuando nos ofenden, nos insultan, nos ultrajan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, en el contexto grecorromano en que se está dando esto de ser manso, esto que enseñó Jesús, la debilidad, era algo mal visto, era señal de debilidad. O sea, eso de perdonar a tus enemigos, eso de no hacer nada, de no defenderte contra los ataques de tus enemigos, es ser alguien frágil, es ser un cobarde. O sea, era visto en aquel entonces como una debilidad muy fea, muy tremenda. Y Pablo dice: miren el ejemplo de mansedumbre de Jesús en la cruz del Calvario. Así también nosotros somos débiles en él, somos mansos. No nos hemos defendido y no nos defendemos de la manera en que el mundo sin Cristo se defiende. Nosotros no alzamos la voz con autoridad. Vale más que me hagas caso, si no, no amenazamos, no hablamos autoritativamente. Nosotros más bien nos comportamos con mansedumbre y humildad. Así como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo soportó el pecado, las ofensas. ¿De quiénes? De sus enemigos, de aquellos que lo llevaron a la cruz del Calvario. Así nosotros hemos mansamente y humildemente soportado sus insultos, su manera en cómo me tratan como un don nadie. ¿Recuerdas cómo ellos menospreciaban al apóstol Pablo? Muchos de ellos. Sabemos que, según la Biblia, el mundo juzga la fuerza de los hombres por el tono de voz que él muestra, por la autoridad que él puede mostrar a la hora de exigir con mano dura, a la hora de decir con mano de hierro. Bueno, para el mundo, alguien que impone su posición, su autoridad, o sea, yo soy aquí el mero mero, yo soy el jefe aquí, por lo tanto, yo estoy aquí, tú estás aquí. Para el mundo eso es tener fuerza, es tener agallas. Pero en el reino de los cielos, totalmente lo opuesto. El reino de los cielos, como vamos a ver en la nueva serie, donde vamos a estar viendo muchos pasajes de Mateo 5, donde está el sermón del monte, el reino de los cielos está lleno, ¿sabes de qué? De gente que llora, de gente que dice: verdaderamente sin Cristo no soy nadie, soy un pobre de espíritu, sé que estoy en bancarrota, necesito a Jesús. Está lleno de gente mansa, humilde. ¿Sabes por qué? No porque el ser humano intrínsecamente sea todo eso, no, porque él ya recibió una nueva naturaleza, esas personas ya recibieron al Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo precisamente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Esos hombres, porque tienen el Espíritu Santo, es todo eso. Y dice Jesús: bienaventurados esos hombres que ya recibieron el Espíritu Santo, porque se arrepintieron, creyeron en el Evangelio. Bienaventurados ellos, bienaventurados los mansos. Entonces el reino de los cielos está formado por personas mansas y humildes, cuya fuerza es mejor vista cuando ellos restringen su coraje, su fuerza física bruta, y dejan salir ¿qué? La mansedumbre. Dejan salir la fortaleza espiritual que ellos ya tienen del Espíritu Santo. Escucha lo que dice Proverbios 16, 21 o 32. Dice ahí el proverbista inspirado por el Espíritu Santo: mejor es el que se tarda en airarse, el que tiene dominio propio, el que se controla, ¿verdad? Mejor es esa persona mansa que el fuerte. Y el que se enseñorea, o sea, el que tiene dominio propio de su espíritu, esa persona, ese tipo de fuerza es mejor que la fuerza que se requiere ¿para qué? Para esclavizar, para tomar a toda una ciudad cautiva. Ante los ojos de Dios esto es mejor, pero ante los ojos del mundo es todo lo contrario, ¿verdad? Así que este proverbio nos enseña que Jesús, hermanos, Él mostró en la cruz del Calvario precisamente una fortaleza a través de refrenar, o sea, de no exigir sus derechos, de mantener su boca cerrada y de dejar que sus trasquiladores lo trasquilaran de una manera tranquila. Y Jesús es como si nos está diciendo: ustedes deben de aprender que yo soy manso y humilde.
O sea, yo en silencio soporté el pecado, las injurias, los insultos, las ofensas de mis enemigos, aun cuando yo podía destruirlos a todos. ¿Por qué, hermanos? Porque mejor es el que se enseñorea, el que tiene dominio propio de su espíritu, que el que toma toda una ciudad. Así es que se requiere más fuerza para poder mantener la calma en mansedumbre que llevar cautivo a toda una ciudad. O sea, te crees muy macho y has logrado mucho, pero no has podido tú controlar los apetitos de tu carne con el poder del Espíritu Santo. O sea, de nada sirve toda tu fuerza delante de Dios. Quizás el mundo te vaya a aplaudir, pero Dios no aplaude eso. Y Pablo es como si dijera, o sea, nosotros somos débiles como Cristo. O sea, Cristo se dejó crucificar en debilidad. Nosotros también somos débiles en Jesús. No a la manera como juzga el mundo, sino a la manera de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a ese reino. Somos mansos. No queremos nosotros hacer lo que hacen los falsos apóstoles, que se enseñorean de ustedes, que vienen y ejercen una autoridad tirana. Empiezan a decir, como a mí me dijeron, si usted se va de aquí de esta iglesia va a perder la cobertura. ¿La cobertura de qué? Yo quisiera no irme, pero el llamado es tan fuerte de Dios a salir porque yo estoy cómodo aquí, porque yo estoy en medio ya de una iglesia ya establecida y donde estoy cómodo, pero salir de esa iglesia donde Dios ya me había hecho crecer y madurar, ir a una iglesia donde no habían almas y a empezar a ministrar con el piano cuando apenas aprendía, eso era difícil. O sea, muchas veces por no conocer la palabra de Dios, o porque si la conoces, no estarla leyendo constantemente toda la palabra de Dios, pues no mantienes todas estas directrices, todas estas instrucciones que tenemos de Dios para nosotros en ciertas circunstancias que tenemos que aplicar. Entonces, Pablo dice, nosotros somos como Jesús. Quizás para ustedes esto no sea algo grandioso, pero nosotros manifestamos y probamos que somos verdaderamente ministros del Señor, porque miren nuestro comportamiento manso. Ustedes nos han insultado tanto y aquí estamos todavía pidiendo hasta por ustedes, rogándole al Señor. No hemos perdido el control, no hemos devolvido mal por mal, todo lo contrario, hemos devolvido bien por el mal que ustedes nos han hecho. Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredar. Así que la mansedumbre, según la Biblia, es una fuerza bruta bajo control. O sea, todo aquel que es manso, ese monstruo que tenemos en nosotros cuando nos la hacen y a veces explotamos, está bajo control, está tranquilo. Y la gente te puede decir muchas cosas y tú bien tranquilo. Llegas a tu casa y en vez de que cuando recuerdas cómo te lastimó a través de cualquier comentario, tú en vez de resentirte llegas y si es el momento de orar, hasta empiezas a orar por él. Eso es mansedumbre. Así que esto significa que la mansedumbre tolera la impaciencia del otro. La mansedumbre perdona las ofensas del otro. La mansedumbre no necesita el reconocimiento de los demás. Esto significa que la mansedumbre sufre con esperanza las consecuencias del pecado del otro y sufre como Cristo lo hizo en silencio. Y bueno, esa es la respuesta que Pablo le da a la exigencia de ellos. Danos una prueba de que verdaderamente Cristo habla a través de ti. Bueno, miren el ejemplo de mansedumbre de Cristo. Miren cómo Él reaccionó ante las ofensas de sus enemigos y ahora miren nuestro ejemplo. Miren cómo nosotros hemos reaccionado ante sus ofensas. Yo creo que esto, dice Pablo, comprueba claramente que somos verdaderos discípulos de Jesús. ¿Sabes cómo se comprueba si verdaderamente has nacido de nuevo? Es a través del fruto del Espíritu Santo. Yo escuchaba a un pastor que antes solía escucharlo y me daba tristeza, porque después de tantos años de ministerio, él estaba dando una clase de cómo comprobar si verdaderamente naciste de nuevo. Y él empezaba a decir, si tú lees la Biblia, si no lees la Biblia es que no has nacido de nuevo. Escucha, hay mucha gente que lee la Biblia y que no ha nacido de nuevo. Hay gente que si no, pregúntale a Jesús, Nicodemo. Él era un maestro de la Biblia, se la sabía al derecho y al revés. Si tú no estás orando, todo el mundo ora hoy en día. Pero muchas veces, aún en el mundo evangélico, la gente le ora a un Dios que no es el Dios de la Biblia. O sea, sus oraciones no son eficaces. Y la oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. La que es bíblica, la que es correcta. Entonces, todas esas cosas no prueban verdaderamente si has nacido de Dios. El diablo, inclusive sus demonios, creen que Dios es real. Conocen mucho acerca de Dios y no son salvos por eso. No, una de las cosas que prueban que eres salvo es que tú estés manifestando con el poder, la ayuda del Espíritu Santo, precisamente su fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, gozo en medio de la adversidad. Hay algunos que nada más cuando les está yendo bien andan gozosos.
pero nada más esas cosas que les está yendo bien se van y vuelven a las calles de la amargura. No, o sea, nuestra fortaleza precisamente debe ser el gozo del Señor, el gozo que nosotros debemos de estar experimentando por todo lo que Jesús hace por nosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo estaba demostrando, mira el fruto del Espíritu Santo, y de verdad cuestionan mi ministerio, cuestionan si yo vengo de Dios o no vengo de Dios. Y ahora Pablo, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? Bueno, es como que va a voltearles ahora la tortilla, como decimos, la moneda. O sea, yo voy a cuestionar ahora su autenticidad cristiana de ustedes, corintios. ¿Y qué les va a decir en el versículo 5? Dice, examinaos a ustedes mismos, si están en la fe. Probaos a ustedes mismos. ¿O no os conoces a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobadas? Mas espero que conocieres que nosotros no estamos reprobados. O sea, en vista de que ustedes, corintios, están cuestionando mi salvación, mi ministerio, que recuerden quién les predicó el evangelio, fui yo. O sea, en vista de todo esto, de que a pesar de que han visto el fruto del Espíritu Santo en mí, cómo me he comportado con ustedes, y aún así ustedes me cuestionan si soy hijo de Dios o no lo soy, si soy un verdadero apóstol, como que esto ya me está dando como a pensar, a dudar de su fe, de su salvación. Porque si verdaderamente tuvieran la fe que yo tengo, pues rápidamente reconocerían que yo soy un verdadero discípulo. Entonces es como si Pablo le está diciendo a ellos, examínense ustedes que están cuestionando mi ministerio, mi apostolado. A lo mejor están reprobados, mas espero que conocéis que nosotros no estamos reprobados. O sea, Pablo estaba ya dudando de la fe de sus hermanos. Pruébense para ver si verdaderamente Cristo vive en ustedes. Rápidamente, yo quiero hacer un paréntesis, hermanos, antes de seguir avanzando, porque quizás alguno puede estar pensando, tener en su mente, yo quisiera saber si verdaderamente tengo una fe salvífica, una fe que salva. Y bueno, digo un pequeño paréntesis porque recuerde que iniciando la nueva serie que hemos titulado Las advertencias finales del Sermón de Jesús, que Dios mediante vamos a iniciar la próxima semana, pues vamos a ahondar en este tema. Pero yo solo quiero limitarme a decir algunas cosas acerca de este tema de examinarnos a uno mismo. Yo no sé si usted lo hace de vez en cuando, o sea, cuando usted empieza a vivir más en la carne que en el espíritu, es ahí donde tú debes de hacer este ejercicio, de examinarte. De hecho, la Biblia nos llama a hacerlo. Pastor, o sea, tengo que dudar de mi salvación. A veces sí hay que hacerlo. Si tú no quieres llegar al día final, donde dice Jesús que muchos van a llegar autoengañados, creyendo que eran cristianos porque leían la Biblia, porque oraban, porque cantaban. Si tú no quieres llegar allá y llevarte un chasco, pues entonces tienes que examinarte. Y si el examen, si eres honesto y eres objetivo y dejas que Dios a través de su palabra te examine, si el examen dice que es falso, hay oportunidad. Pídele a Dios que te dé ese nuevo corazón. De eso se trata. No se trata de señalar quién es falso y quién es verdadero. No, se trata de que los falsos, los Nicodemos, reaccionen antes de que sea tarde. Y entonces ellos puedan venir en arrepentimiento y en fe a pedirle a Dios que les dé esa nueva naturaleza, ese nuevo corazón. Entonces es necesario examinarnos de vez en cuando, sobre todo cuando constantemente vivimos en la carne, cuando no hay fruto del Espíritu Santo. Porque hoy en día hay mucha gente que está súper segura que tiene una fe salvífica. Sin embargo, a ellos se les olvidan pasajes como Mateo 7:22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Todo lo hicieron en el nombre de Jesús. ¿No hicimos milagros en tu nombre? Pero ¿qué les va a decir Jesús? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca les di un nuevo corazón. Entonces, ante la exhortación de Pablo a los corintios de examinarse para ver si están en la fe verdadera, pues vamos a pararnos a ver de manera breve cómo luce una persona que es genuinamente salva, que está genuinamente en esa fe salvífica. Y bueno, hay muchas marcas, pero vamos rápidamente a ver 3 marcas que te garantizan si eres un verdadero o un falso discípulo del Señor. En primer lugar, hermanos, un verdadero discípulo del Señor tiene un amor grande por Dios. Tiene un amor grande por Dios, no por las bendiciones de Dios. O sea, hoy en día hay muchas personas que dicen que son cristianas y dicen, yo amo a Dios, y cantan muchos himnos, canciones acerca de su gran amor que tienen para con Dios. Sin embargo, cuando Dios deja de bendecirles, esas personas se apartan de la iglesia, se apartan de Dios. Entonces, lo único que manifiestan era que amaban las bendiciones de Dios, lo que Dios daba. No amaban a Dios. Escucha lo que dice Mateo 22:37. Jesús le preguntan cuál es el gran mandamiento.
¿Y qué les dijo Jesús? Todos conocemos ese pasaje. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sin el auxilio del Espíritu Santo, eso es imposible hacerlo. La única manera en que nosotros podemos amar a Dios como Él pide que lo amemos, es si tenemos al Espíritu Santo y no lo estamos contristando y no lo estamos nosotros apagando, sino que nos estamos llenando de Él. O sea, Dios pide que lo amemos con todo esto, no que le demos las obras a Él. Así que la pregunta es, ¿amas a Dios genuinamente? O sea, no perfectamente, pero sí genuinamente. Si esto es así, bueno, pues es una señal que tú estás en la fe salvífica. No estás reprobado. Pero si no amas al Señor así, lo más seguro es que seas un falso creyente. Marca número 2, un verdadero discípulo que ama a Jesús verdaderamente, por consiguiente tiene que amar a su prójimo. Escucha lo que sigue diciendo ahí Jesús. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, ¿amarás a quién? Como a ti mismo. O sea, el bien que tú quieres para ti, ese es el bien que tú debes de desear para los demás. Cuando la riegas y le pides misericordia a Dios porque la regaste y le dices, perdóname Señor, y quieres la misericordia de Dios, ¿verdad? Bueno, eso también debes de desear para tu prójimo. Que tu prójimo es cualquier otro ser humano. Entre ellos están tus enemigos, los que te lastiman. Así que, dice Jesús, el segundo mandamiento más importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto incluye a los seres humanos que te han lastimado intencionalmente o no intencionalmente. O sea, esto incluye a tu peor enemigo que más te ha lastimado. La semana pasada, si usted recuerda, vimos que Juan nos dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. ¿Y cómo lo mostró? Sirviéndoles, ¿verdad? Lavándole los pies sucios a sus discípulos, a cada uno de ellos, aun cuando Jesús estaba plenamente consciente de que lo iban a abandonar, de que lo iban a negar, de que inclusive Judas lo iba a traicionar, lo iba a vender, lo iba a entregar para que fuera crucificado. Y eso no detuvo a Jesús de limpiarle los pies. Eso es amor. Les hizo un bien, no les hizo un mal. Lo que ellos merecían era que Jesús les pagara por su pecado, por su traición, por su abandono, por su traición, con mal, pero no lo hizo. Porque el amor de Jesús todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Es el amor de Jesús. El amor de Jesús es benigno. El amor de Jesús todo lo sufre. Y aquí lo vemos a Jesús haciendo eso. Así que un verdadero discípulo, gracias al Espíritu Santo que mora en él, es capaz de amar a su prójimo, aún a su peor enemigo, como Cristo amó a los 12 hasta el fin. La semana pasada también dijimos que por lo tanto, como esto es así, no podemos desconectar nuestro amor y devoción a Dios de nuestro amor y dedicación a amar a los hermanos, amar al prójimo, amar a nuestros enemigos. ¿Y qué pasaje citamos? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es ¿de quién? De Dios. Y todo aquel que ama, como Jesús ama, gracias al Espíritu Santo y su fruto, entonces significa que es nacido de Dios. Y además conoce a Dios. De tal manera que cuando lleguen allá y le digan, Señor, Señor, Jesús a ellos no les va a decir, nunca los conocí. No, a ellos les va a decir, entren benditos del Señor, entren al reino de Él, ¿verdad? Bueno, pues sigue diciendo Juan, el que no ama, como Jesús amó, que no puede perdonar, no ha conocido a Dios. No tiene el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es amor. Porque la primera virtud del fruto del Espíritu Santo es amor. O sea, según Juan, inspirado por el Espíritu Santo, si tú de verdad conoces a Dios, si tú de verdad naciste de Él, naciste de nuevo, entonces tú amas a Dios. Y por consiguiente, como tú amas a Dios, tú también vas a amar a los demás. Esto es una prueba contundente de que verdaderamente Dios está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Escucha lo que sigue diciendo Juan más adelante. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios. El que ama a Dios, dices que me amas, bueno, también tienes que amar a tu hermano. También tienes que amar sobre todo a aquellos que te han lastimado. Entonces Juan está diciendo aquí en otras palabras que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo perdona, aún las peores ofensas que te pueden hacer los hermanos de la iglesia. Todo lo perdona, todo lo sufre. Y cuando tú haces eso, tú estás evidenciando contundentemente que eres un verdadero discípulo del Señor y que verdaderamente tú amas a Dios. Porque el amor tuyo hacia los demás, que no es un amor humano, pues nace de Dios, porque Dios es amor. Y precisamente porque tienes a Dios a través de su Espíritu Santo, pues puedes amar, eres capaz de amar.
Por lo tanto, la pregunta es, ¿tú manifiestas este amor en tu vida cristiana? Yo sé que hay ocasiones donde tenemos que dejar un tiempo para sanar, ¿verdad? Ah, de las ofensas que nos hacen, que nos lastiman. Pero si ya después de años y años y años y todavía te tienes un problema, entonces sí cuestiona tu salvación. Porque tú tienes que tener la capacidad por el Espíritu Santo de perdonar, de amar. Dices, pues yo no le hago mal, pero tampoco le haces bien. Pero tampoco lo ves como dice la Biblia que debes de verlo, como superior a ti. Tampoco lo tratas como tratarías a Jesús. Y recuerda, son parte de la novia de Jesús. O sea, no se trata nada más de, pues yo ni me involucro con él. Yo hasta me he alejado de él. No, o sea, tenemos que amar a la iglesia como Cristo la amó. A pesar de todas las imperfecciones, ¿verdad? Que nosotros tenemos, Jesús nos amó. Bueno, de igual manera, a pesar de toda imperfección que tenga la iglesia, nosotros debemos de amar a la iglesia. Lucas 6:32. Dice Jesús, porque si amas a los que te aman, a tu grupito, mira cómo el amor de Dios está en mí. Y mira cómo yo les hago bien a los que te aman. ¿Qué mérito tiene? Dice Jesús. Los pecadores, los que no tienen el Espíritu Santo, hacen también eso. Versículo 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene eso? Porque también los que no tienen el Espíritu Santo hacen lo mismo. Entonces, he aquí una señal, hermano, contundente para probar si estás en la fe salvífica y verdadera. Una tercera marca es que una persona que verdaderamente está en la fe salvífica, aparte de amar a Dios y a su prójimo, incluyendo a sus peores enemigos, él también ama la palabra de Dios. Escucha lo que Jesús le responde a Pilato. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y dice Jesús, todo aquel, sin dejar a nadie, todo aquel que es de la verdad, ¿qué pasa? Oye mi voz, oye todo lo que yo digo, oye todo lo que está en mi palabra, acepta todo lo que está en mi palabra. Todas esas personas que están en la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? Dios es la verdad. Todos aquellos que están en Cristo, que están en Dios, ellos oyen mi voz. ¿Por qué? Porque aman la palabra de Dios. En otras palabras, todo aquel que es de Cristo, porque Cristo es la verdad, oye su voz. Y la pregunta es, ¿en dónde escuchamos la voz de Jesús? Pastor, cuando yo le oro, en mis visiones, en mis sueños. No. La voz de Jesús se escucha a través de su palabra. Si quieres oír la voz de Jesús audiblemente, lee la Biblia audiblemente y ese es Jesús. Él está hablando. Su palabra es viva y eficaz. Yo sé que las personas como yo, que no somos muy elocuentes, no son muy carismáticos, no hacemos sentir a la gente así como que Dios le está hablando directamente. Pero no es necesario hacer eso. Lo único que es necesario es tener fe de que todo lo que está en la Biblia, Jesús lo dijo, viene de Él y por lo tanto es palabra de Él. Entonces, como te das cuenta, una persona que ama a Dios genuinamente, que ama a su prójimo genuinamente y que además ama la palabra de Dios, está evidenciando que verdaderamente nació de nuevo, que no está reprobado, que Él es un verdadero cristiano. Bueno, he aquí algunas marcas que pueden ayudarte a examinarte, llévatelas, telas en tu mente, órale a Dios y lo más seguro que la mayoría nos va a decir si somos hijos de Él. O pudiera estar yo equivocado, ¿verdad? Pero no sé. Pero es un llamado que la Biblia nos hace hacerlo. Aún a los pastores, ¿eh? Ahí van a llegar muchos que yo profeticé, yo enseñé la palabra de Dios. Apartado de mí, hacedor de maldad. Tú creías que eras salvo, pero no era. O sea, este llamado no es particularmente para los miembros de la iglesia. No, es para todos los discípulos. Estés en la posición que tengas dada por Dios. Quiero ya terminar, hermano. Y viendo estos últimos versículos de manera breve, ya lo más importante fue lo que más extendí, pero escucha lo que dicen los últimos versículos. Dice Pablo, híjole, ahí está. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? En otras palabras, bueno, lo que está diciendo aquí es, yo como quiera, a pesar de que yo pienso como que ustedes no son verdaderamente discípulos porque están cuestionando mi ministerio, a pesar de todo eso, yo oro. ¿Para qué oro? Para que
verdaderamente ustedes nos encuentren como aprobados y ustedes como reprobados. No, más bien yo oro para que ustedes hagan lo bueno, para que al final de cuentas no resulte que ustedes están reprobados, sino que más bien se arrepientan, hagan lo bueno. Aunque ustedes todavía los tengan como que estamos reprobados, porque nada podemos contra la verdad. Entonces, aquí vemos a Pablo estar dispuesto a que inclusive él aparezca como desaprobado. Aunque ustedes aparezcan como aprobados, prefiero que sea así. Así como Jesús, ¿verdad? Parecía como que él era el reprobado, el desaprobado, porque está en la cruz, te mereces estar ahí, ¿verdad? Y todos los demás como que eran los inocentes, pero era todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, Pablo dice, aunque yo quede así, aunque yo quede como el reprobado y ustedes los aprobados, no hay problema. O sea, si yo soy el culpable, que sea así, pero arrepiéntense, por favor. ¿Por qué? Porque yo prefiero hallarlos haciendo lo bueno, hallarlos reprobados. Y esta es mi oración, versículo 9, dice Pablo ahí. Por lo cual nos gozamos de que somos nosotros débiles y que vosotros estáis fuertes. Y aún oramos por vuestra, ¿qué? Perfección. O sea, a pesar de cómo nos miran, cómo nos tratan, cómo nos donadien, aún así nosotros oramos por ustedes. Y le pedimos a Dios que ustedes sean mejores seguidores de Cristo, que se arrepientan, que salgan de ahí. O sea, no queremos que sean condenados. Ahora sí, llegamos a los últimos versículos. Recuerde que ya habíamos visto el capítulo 10 al inicio. Y vamos a ver aquí a Pablo dar unas últimas exhortaciones, enviando saludos y luego finalizando con, yo creo que esto de desear que la Trinidad, que el amor, la gracia de Jesús, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, es el mejor deseo que le puedes desear a una iglesia. O sea, cuando la iglesia tiene eso, tiene la Santa Trinidad ahí, tiene la gracia de Jesús, tiene el amor del Padre, tiene la comunión del Espíritu Santo, es una iglesia que avanza, es una iglesia que crece. Escucha lo que dice Pablo. Versículo 11. Por lo demás, hermanos, tengan gozo. O sea, a pesar de las circunstancias que se están viendo en la iglesia, donde hay mucha división, donde hay mucho pleito, donde no me miran a mí como el siervo de Dios, no importa, o sea, tengan gozo. ¿Por qué? Porque si yo estoy viniendo todavía a ministrarles, quiere decir que Dios todavía está obrando en ustedes y hay esperanza. Gócense en eso, de que Dios no se ha dado por vencido con ustedes. Y la siguiente exhortación es perfeccionados. Es decir, sean mejores discípulos, obedezcan mis exhortaciones inspiradas por Dios, consolados, otra exhortación, sean de un mismo sentir, vivir en paz, o sea, hagan el esfuerzo que sea necesario para que hagan todo, dejen de hacer todo lo que están haciendo mal y empiecen a hacer las cosas que yo les digo que hagan. Y entonces la unidad de la iglesia va a regresar, la pureza de la iglesia va a regresar. Y si ustedes hacen eso, dice ahí el apóstol Pablo, que el Dios de paz y de amor, ¿qué va a pasar? Va a estar con ustedes. No los va a abandonar. Va a estar a favor de ustedes. O sea, va a dejar inclusive de enfermar a alguno de los miembros de ustedes, alguno de ustedes como miembros de la iglesia que persisten en pecar. ¿No quieren ustedes ser el siguiente que Dios les quite la vida, verdad? Que los debilite. No, si ustedes empiezan a perfeccionarse, a hacer de un mismo sentir, a buscar la paz, bueno, Dios va a estar a favor de ustedes para bendecirlos. Y bueno, mientras Dios está con nosotros, hermanos, yo creo que aunque seamos una iglesia muy imperfecta, hay esperanza. Vemos que esta iglesia, bien disfuncional, bien imperfecta, la gracia de Dios todavía estaba con ella. Y Pablo dice, gócense en eso, pero hagan cambios. Y si ustedes empiezan a mostrarle a Dios el arrepentimiento, Dios va a estar con ustedes. Recuerda cómo todo esto de las palabras de Pablo, por muy severas que sean, siempre son para edificación, nunca para la destrucción. Y bueno, escucha cómo Pablo cierra la carta. Después de enviar estos saludos, dice, saludados unos a otros con ósculo santo, es decir, con un beso de hermanos, eso es lo que quiere decir el ósculo santo. Y luego versículo 13, todos los santos les saludan. Y ahora sí, el versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sean ¿con quién? Con todos ustedes. El amor de Pablo por esta iglesia, ¿verdad? Pues el amor de Dios manifestado en la vida del apóstol Pablo. O sea, a pesar de cómo estaban tratando a Pablo, muchos de ellos, como un don nadie, como tú no vienes de Jesús, de Dios, y ahora Pablo orando por ellos, deseándole lo mejor que se le puede desear a una iglesia. La gracia de Jesús, la infinita gracia de Jesús que perdona, esa gracia que no merecíamos y que fue derramada sobre nosotros en la cruz del Calvario, que sea con ustedes, que esa gracia perdone todos sus pecados al final de cuenta, que cuando lleguen aquel día a la presencia del Señor, ustedes como quiera entren al reino de Dios, que la gracia de Jesús sea con ustedes y el amor de Dios, que Pablo ya describió el amor de Dios en la carta a los romanos. Es un amor inseparable, un amor que nadie puede deshacer. ¿Quién nos puede separar del amor
que Dios tiene por nosotros? Nada. Quizás del amor que nosotros tenemos por Dios, sí. Nada más Dios permite a Satanás que haga lo mismo que hizo con Job y dejamos a Dios. Pero no hay nadie que pueda separarnos del amor que Dios tiene por nosotros. No hay nada creado, dice Pablo. O sea, si se me pasó una cosa que no nombré, no hay nada creado. Ni tú mismo eres creado. Nada te puede separar porque Dios no lo va a permitir. Él es el buen pastor y Él usa su callado. Él usa su vara para castigarte. Por lo tanto, nada me puede separar del amor de Dios. Entonces, que la gracia de Jesús esté en la iglesia con nosotros, que el amor de Dios esté con nosotros y además la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así es que yo veo el amor de Pablo por esta iglesia a pesar de lo que era esta iglesia. Increíble. ¿Qué aprendemos de esto? Últimos versículos ya para terminar. Que a pesar de ser una iglesia muy problemática, muy disfuncional, Pablo les llena de esperanza. No importa si yo llego y ahí todavía hay personas que no se quieran arrepentir, yo le estoy orando a Dios por su gracia, yo le estoy orando a Dios por su amor, por la comunión del Espíritu Santo, que obre, que haga algo con estos contumaces. Necesitamos la unidad del cuerpo de Cristo, necesitamos la pureza, por lo tanto yo le pido a Dios. Y si no te has dado cuenta, Pablo aquí hace alusión de la Trinidad, para aquellos que no creen en el Dios Trino. Es bien claro, no lo entiendo, de verdad que es entender eso. No, ahí dice, no se trata de entenderlo. O sea, que la gracia del Señor Jesucristo, así especificado, que el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La Trinidad ahí, claramente. Yo no lo entiendo, pero ahí está. Y no se trata de entenderlo, se trata de creer lo que la Biblia dice que es. Y bueno, terminamos pidiéndole a Dios que precisamente la gracia de Jesús, que es su amor y que la comunión del Espíritu Santo esté con esta iglesia. Iglesia Cristiana Jesucristo, pan de vida.